cuenta. Está en línea Mariel Alejandre, que es bioquímica. Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches a la mesa, gracias por llamar. No, gracias. Dicen que usted es experta en test. Soy bioquímica y los bioquímicos somos los profesionales que más sabemos claramente de test de laboratorios. Ujú. Cuénteme, ¿cuántos test se están haciendo ahora en la República Argentina? Si se están esperando más test. ¿Qué es lo que sabe? La verdad que muy pocos, 1.500 por millón de habitantes en Argentina es la cantidad de test que se están realizando y esto nos pone en el país que menos testeos de Latinoamérica está haciendo. De Latinoamérica, mamma De mía. Latinoamérica. Y es una pena porque no hay otra manera de saber dónde estamos parados en esta pandemia que no sea la manera de extender esta cantidad de test, porque vos sabés que para aquellos sintomáticos está como aceitada la vía de testeos a través de llamar en cada provincia a un teléfono para que un equipo médico vaya y atienda a la persona que tiene síntomas, que cree que tiene coronavirus y se tomen allí las muestras, ¿verdad? Para hacer lo que se llama el testeo por PCR, RT-PCR, que es buscar el virus y hacer el diagnóstico, pero no está nada aceitado para las otras personas que son asintomáticas. Se sabe que por cada 3 personas que han estado en contacto con el virus, se estima que 2 no van a presentar sintomatología y con Es esta mucho, perdón, doctora. es Es mucho. mucho. 2 de cada 3 no presenta No síntomas. presentan síntomas, es lo que se estima. Por lo tanto, estas personas hay que ir a buscarlas. Para esto, nosotros decimos, se abren las puertas del laboratorio a la sociedad y vamos a buscarlos, aunque sea con lo que llamamos los test rápidos, los test serológicos, que son como estos, ¿ves? No Ah, ok. sé si se ve Sí. que lo que hacen, a diferencia de la técnica de RT-PCR para buscar virus, estos buscan defensas, buscan anticuerpos, que hay que tener una serie de consideraciones para interpretarlos, para hacerlos correctamente. No hay test de primera y test de segunda, son test complementarios, nos dan informaciones diferentes y somos los bioquímicos, los profesionales que tenemos que validar todos los procesos para que los resultados de estos test tengan, digamos, valga la redundancia, validez necesaria para que luego la política tome las decisiones que tenga que Claro. tomar, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos ofreciendo desde la obra social de farmacéuticos y bioquímicos, hasta ahora la verdad que sin suerte, estamos ofreciendo toda la colaboración de los profesionales bioquímicos para poder validar estos test rápidos que tanta falta hace, al igual Y que ese aumentar test, la doctora, cantidad de... es con una gotita de sangre, ¿no? Exacto, si pueden ver en la cámara, se Sí. coloca aquí una gotita de la sangre que puede ser a través de una punción en el pulpejo del dedo, que hay una serie de procedimientos fáciles, sencillos, pero que hay que llevarlos a cabo y que al menos cuando yo lo veía por televisión en los test que se hicieron en Retiro ya había algunas fallas que pude detectar, porque hay que capacitar al personal que los está Claro, haciendo. claro. No es Y solamente pinchar el dedito a alguien que ponga la esa gotita de sangre ahí, no es así solo, claro. No es así, el Estado gasta y gastó y gastará mucho dinero en formar profesionales que estamos especializados en esto y que podemos validar estos procesos. Y cuando uno pone una gotita acá, luego aquí abajo hay que poner un par de gotas de un reactivo, un buffer, un disparador de la reacción, en Ok. otras palabras, y luego esperar 15 minutos para poder hacer una visualización y lo que es más importante, la interpretación de esa ¿Y visualización. dónde se visualiza? Ahí arriba. Se visualiza Ahí. acá arriba, donde está la letra C, Es como el test de embarazo, más o eh, menos lo mismo. con un poquito más de complejidad, Claro, obvio. pero sería parecido, busca en este caso anticuerpos, defensas, y puede señalar G y M se refiere a anticuerpos tempranos, la IgM es la que primero aparece luego de los 7 días desde que digamos, la persona se contactó con el virus, y la IgG son los anticuerpos más tardíos, aparecen después de los 10 días del contacto. Y en función de
ir teniendo tal vez no un solo test, sino un test hoy y esa misma persona, porque es claramente asintomática, otro test de repente a los 7 o 15 días del primero, uno puede ir teniendo la película de cómo está la situación respecto de el contacto o la circulación de este virus en la sociedad, porque sabemos que hay que esperar este tiempo para que estos test empiecen a dar reacción, entonces ese periodo es un periodo de ventana que lo podemos salvar con ese delay entre la primera reacción y el segundo testeo. Claro, y luego hay que ir viendo, ¿verdad?, sucesivamente la aparición de los anticuerpos tempranos y su coexistencia con los tardíos, y luego solamente los anticuerpos tardíos, que todavía no se sabe hasta cuánto tiempo uno va a tener estas defensas para este coronavirus, pero al menos se piensa que podría ser aproximadamente igual a las otras epidemias por virus SARS, entonces se habla de 1 año o 2. Mariel, ¿sí? soy el doctor Sim, buenas noches. Le quiero aclarar que hasta ahora duran 59 días. Los testeos que se hicieron en China demuestran que por 59 días uno tiene IgG, digamos, anticuerpos específicos de mayor... Después aparecen otros anticuerpos que tienen que ver con las células de la sangre. Pero quiero contarle esto, perdón. Estos 1.500 test PCR por millón de habitantes se alcanzaron hace 2 días. Durante los 48 días restantes no llegamos, recién ahora llegamos a 1.500 por millón, que es una cifra razonable, pero estuvimos durante mucho tiempo en 200, 250, 300 test por millón, lo cual significa que acá medimos poco. Claramente, usted lo dijo al principio, es el país que menos testeos ha hecho en Sudamérica y por eso tenemos los números que tenemos, pero es lo que tenemos. Y el presidente tendrá que tomar la decisión en base a estos números, no a los que podríamos haber hecho idealmente, porque nunca se tomaron las precauciones para hacer esto algo ideal. Totalmente, y es lamentable porque uno dice esa decisión da un poco de miedo, porque pienso que si nosotros podemos aumentar los testeos y podemos saber realmente en qué situación está Argentina, creo que es con esa mejor información con la que la política puede tomar las mejores decisiones, y ahí entonces estamos un poco flacos, ¿no? Doctora, ¿por qué se monopolizó a nivel estatal el tema del testeo? En muchos otros países fueron las farmacias, ciertos institutos médicos, toda la red de bioquímicos y farmacéuticos. Acá en la Argentina era como un monopolio solamente al principio del Malbrán, ¿se acuerdan? Sí, por mucho tiempo, después se descentralizó en otros laboratorios también centralizados en las provincias, pero se está desperdiciando una estructura gigantesca en toda la República. Sí, fue por pasos. Intuyo que el Malbrán puso a punto verdaderamente los procesos, y para la técnica de RT-PCR, que requiere una determinada complejidad, luego fue cautelosamente comparando y validando para que en todos los laboratorios en los que posteriormente se pudo poner en práctica para descentralizar la realización de estos test para detección del virus, se hicieran todos con la misma homogeneidad, ¿verdad? En cuanto a los test serológicos, es una pena porque la complejidad es inferior. Tenemos una red de bioquímicos a lo largo de todo el país que puede asegurar resultados confiables. Es deseable que estos testeos públicos estén con presencia de bioquímicos. Si uno dice test, dice bioquímicos. Argentina tiene los profesionales específicos. Pero doctora, usted dice que, perdón, María Alejandra, usted dice que en Retiro y en Constitución no hubo bioquímicos haciendo el test. ¿Y quién los hizo? No hubo bioquímicos, y esa es la mayor de las objeciones que hacemos, porque uno dice, es un poco raro cuando uno piensa que está testeando a las dos ciudades o provincias que mayor cantidad de casos positivos tiene, como es Cava y el conurbano bonaerense, el segundo y tercer y primer cordón, y ya se sabe que aproximadamente la gente que se contagió, estos sintomáticos de los que hablábamos al principio, lo ha hecho por un 20% de ellos por una circulación del virus. Uno dice, qué raro que no tengamos más cantidad de
test serológicos positivos. ¿Pero quién Entonces, los hizo? ¿Quién los practicó, doctora? Solo para terminar. personal que no es bioquímico, auxiliares. Ahora, ¿Auxiliares de dónde? Auxiliares que estableció el ministerio, en este caso el Ministerio de Nación, ¿verdad? Sí, sí, ahora claro. Mariel, hay un dato importante, Mariano Barrios hoy, que le pregunta, que es que los test serológicos o test rápidos que aplicó el gobierno nacional en Retiro, en ONCE, en Constitución y que sigue aplicando, son test que miden a los que ya tuvieron el virus y ya pasaron el virus y hoy no están en curso de la enfermedad. Ese test que usted mostró ahí, ¿puede medir al paciente o al enfermo que actualmente está enfermo? Si diera IgM, que es el anticuerpo temprano, Claro. hay allí un solapamiento de presencia, o podría haberlo, de virus todavía, con ya los anticuerpos que empiezan a dar protección. Claro, Así por eso, que como usted hablaba hay- de anticuerpos tempranos, se me ocurrió preguntarle porque Pero el es test de fundamental saber ozonación- si el El que test que está usa Nación testeado, solo detecta los tardíos. El test que usa Nación detecta solo los tardíos. pero ¿cuál? ¿Esta Es sol? pena, porque los test que figuran en la página de la ANMAT como aprobados son de tipo IgM e IgG, y la verdad es que es como mínimo esa información la necesaria, IgM e IgG, porque como bien me decían recién, si detecta solo IgG y no sabemos si también está la M, podríamos estar en la parte de la curva de progresión, ¿verdad? En la que todavía hay virus y Hay habría actividad que viral. hacer PCR, aunque la gente sea asintomática. Claro, Claro. claro. Doctora, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por enseñarnos. Gracias a usted. Mariel Alejandre. Muy, muy interesante. Sinceramente muy interesante. Muy, realmente, insisto, que no hayan usado bioquímicos, esto la verdad que no lo sabía y me sorprende. Alguna sospecha tuve porque la decana de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires me mandó una carta donde decía que no estaban usando, que en general no lo hacían, pero no sabía que estos testeos que se hacían en Retiro, Constitución, etcétera, no estaban utilizando bioquímicos, sino voluntarios. Voluntarios, alguna capacitación deben haber tenido seguramente, pero bueno, hubiera sido interesante que usaran bioquímicos para interpretar los resultados.